Hay noches que parecen como todas las demás, pero no lo son. No porque afuera algo cambie, sino porque adentro algo finalmente se rompe o se abre. Durante años busqué respuestas en todos lados. Libros, cursos, personas, técnicas. Tenía hambre de paz, sed de sentido. Pero cuanto más buscaba, más lejos me sentía de mí, como si hubiera olvidado dónde empieza la verdadera transformación. Hasta que una noche, rendido, me quedé en silencio, sin buscar nada, sin esperar nada. Solo estuve conmigo. Y fue entonces cuando lo escuché. No una voz, no una fórmula. Lo que escuché fue un murmullo del alma, una certeza suave, algo que me atravesó sin hacer ruido, pero lo cambió todo, porque entendí que el giro que tanto esperaba no venía del mundo, venía de mí. No necesitas gritarle al universo para que te escuche. No necesitas entender todo. Lo que necesitas es disponerte. Esta noche puede ser distinta si tú decides estar presente, porque hay mensajes que solo se revelan en la quietud. Hay puertas que solo se abren cuando uno se detiene. Hay giros que no vienen con tormentas, sino con susurros. Y este puede ser ese momento, ese instante íntimo en el que lo que estaba dormido comienza a despertar, no con prisa, no con promesas, sino con verdad, con alma, con ese tipo de transformación que no se ve desde afuera, pero que lo reordena todo por dentro. Si alguna vez te sentiste perdido, vacío o desconectado, escucha con el corazón abierto. Tal vez no sea casualidad que estés aquí. Tal vez esta noche sí sea diferente. Tal vez este sea el principio de ese giro que tanto has estado esperando. Durante mucho tiempo, todo dolía, y ni siquiera sabía exactamente qué. No era el cuerpo, no era una herida visible, era algo más denso, más silencioso. Me levantaba con esa presión en el pecho, como si llevara siglos cargando algo que no era mío, o quizás sí lo era. Caminaba por los días como si estuviera atrapado dentro de mí mismo, sonriendo a veces, funcionando, haciendo lo que se supone que debía hacer, pero por dentro dolía, y no sabía cómo ponerle nombre. Recuerdo una noche, de esas largas, sin consuelo, donde me quedé sentado solo en la sala, sin televisor, sin celular, sin distracciones, solo el zumbido del silencio. Y yo, fue ahí, en ese espacio incómodo, donde algo se quebró, o tal vez se abrió. Cerré los ojos, respiré hondo, y por primera vez, me escuché, no mi mente, no mis miedos, sino algo más profundo que yo mismo. Era como si hubiera estado gritando por dentro durante años, pero tan ocupado en sobrevivir que jamás me detuve a oír. Y ahora estaba ahí, mi alma, hablándome bajito. No me daba respuestas, no me traía soluciones, pero su presencia era más real que todo lo que había perseguido afuera. Era suave, pero firme. Era como una verdad olvidada que volvía a casa. Y entonces lo entendí. Ese dolor no venía de afuera. No era la vida que me hería. Era mi desconexión de lo que soy. Era yo ignorándome, callándome, fingiendo que estaba bien, tratando de encajar en moldes que no tenían mi forma. Y cada vez que me traicionaba un poco, ese vacío crecía, hasta que dolía, hasta que gritaba, hasta que me obligaba a parar. No fue una epifanía gloriosa, fue más bien un susurro roto entre lágrimas. Sentado en la oscuridad, con los ojos húmedos y la voz temblando, sentí algo que no sentía desde que era niño: pertenencia, a mí mismo, a lo que siempre estuvo pero que yo había dejado al margen, por miedo, por prisa, por costumbre. No necesité entender todo de golpe, solo acepté que estaba ahí, que ese espacio adentro no era un error, sino una puerta, y que tal vez el dolor había sido mi mayor aliado, porque fue él quien me trajo de vuelta. Me obligó a escuchar lo que de verdad importaba. Me mostró que la sanación no empieza afuera, sino justo ahí, en ese instante en que uno se atreve a volver a sentir. Desde entonces ya no huyo del dolor. A veces cuando aparece sé que es un recordatorio, una alarma sutil de que estoy olvidando algo esencial, y entonces vuelvo, me siento, me escucho, porque ahora sé que mi alma no grita,
susurra, y para oírla, necesito callarlo todo, y aún estoy aprendiendo, porque cada día trae un nuevo ruido, una nueva distracción, una nueva excusa para no mirar dentro. Pero esa primera vez, esa noche que me dolía todo, fue el comienzo de algo que ya no puedo ignorar. Era curioso mirar alrededor y ver a todos funcionando, cumpliendo rutinas, sonriendo en automático, como si todo estuviera bien, pero algo en mí ya no podía seguir el ritmo. Era como si mi alma se negara a seguir fingiendo. Mientras el mundo descansaba, yo empecé a sentir una inquietud que no me dejaba dormir. No era insomnio, era otra cosa. Era mi interior tocando a la puerta, pidiéndome que lo mirara de una vez. Había momentos en los que caminaba por la casa en silencio, como un fantasma entre habitaciones, sintiendo que algo dentro de mí quería despertarse, pero no sabía cómo hacerlo. Me sentía desconectado de todo, incluso de mí mismo. Mientras todos soñaban con el mañana, yo me preguntaba si alguna vez había estado realmente despierto, porque vivir no era lo mismo que estar consciente, y yo llevaba años viviendo dormido. Una noche, cansado de repetir pensamientos que me asfixiaban, me senté en el suelo. Así, simplemente, cerré los ojos. Dejé que el cuerpo respirara sin mi control. No esperaba nada. No pedía respuestas. Solo quería presencia. Y en ese estado algo cambió. No sé si fue una imagen, un recuerdo, una emoción, pero fue como si un velo cayera, como si por primera vez pudiera ver dentro de mí sin filtros. Me vi, con mis heridas, mis culpas, mis máscaras. Me vi intentando ser lo que otros esperaban. Me vi huyendo de lo que realmente sentía. Y al mirarme sin juicio, sin prisa, algo se ablandó. Lloré, no por tristeza sino por alivio, porque en ese instante entendí que estaba despertando, no al mundo externo, sino a mi verdad, a mi esencia, a esa parte mía que no se había ido pero que yo había silenciado tanto tiempo. Y era de madrugada. Todos dormían. No había nadie que me viera, nadie que me aplaudiera, nadie que me guiara. Pero ese despertar era mío, íntimo, sagrado, y no necesitaba ser ruidoso. Bastaba con sentirlo, bastaba con estar, bastaba con no huir más de mí, porque en ese momento algo dentro se alineó, y ese pequeño despertar fue más transformador que todos los años que pasé corriendo por fuera. Desde entonces, aprendí que a veces el verdadero despertar ocurre en silencio, en la oscuridad, en el momento menos esperado. No viene con fuegos artificiales, viene con suspiros, con pausas, con esa certeza de que ya no puedes seguir dormido en tu propia vida, porque una vez que despiertas por dentro, ya no hay marcha atrás. Y cada vez que me pierdo, que la rutina me arrastra o que el miedo me adormece, recuerdo esa noche, ese momento donde decidí, en medio de la nada, que era hora de volver a mí, porque mientras todos dormían, yo elegí escuchar, yo elegí sentir, yo elegí despertar. Durante días, semanas, quizá meses, caminé con esa sensación de vacío, un hueco en el pecho que no sabía cómo llenar. Intenté hacerlo con distracciones, con trabajo, con comida, incluso con afectos que no me pertenecían, pero nada bastaba. Todo era como agua en un cesto roto. Por más que lo intentara, el vacío seguía ahí, y eso me asustaba, porque pensaba que algo en mí estaba roto, que quizás yo era el problema. Pero un día, agotado de intentar escapar de esa sensación, me rendí. No como quien se da por vencido, sino como quien se sienta frente al fuego y decide quedarse a mirar. Cerré los ojos y me permití sentirlo. No huí, no luché, solo respiré con él. Y entonces algo cambió. Ese vacío ya no me parecía un enemigo. Era más bien una pausa, un espacio que me estaba pidiendo ser escuchado. Me di cuenta de que había vivido tanto tiempo aferrado a certezas, a rutinas, a personas, que nunca me permití soltar. Y ahora que todo eso se había ido, el silencio que quedaba no era castigo, era apertura, era el campo fértil donde algo nuevo podía nacer. Pero primero, tenía que vaciarme, tenía que dejar caer las capas, los pesos, los deberías.
Ese vacío era mi alma haciendo espacio para una versión más verdadera de mí. Empecé a mirar ese hueco con otros ojos, ya no como algo que debía eliminar, sino como un lugar sagrado, un útero simbólico, una sala de espera donde mi ser profundo se estaba gestando. Comprendí que a veces perder no es fracaso, es preparación, que quedarse solo no es castigo, es purificación, que sentirse vacío puede ser el primer paso hacia estar verdaderamente lleno. No fue fácil. Hubo días en los que dudé, en los que el silencio dolía, en los que me sentí olvidado por todo, pero algo en mí, muy dentro, sabía que eso era parte del proceso, que lo nuevo no entra donde todo está ocupado, que la transformación necesita espacio, y que el vacío era precisamente ese espacio sagrado antes de la llegada. Ahora, cada vez que vuelvo a sentir esa ausencia, ya no corro, me quedo, me escucho, porque sé que algo se está moviendo, algo se está gestando, algo me está preparando, y ese vacío ya no me asusta, porque entendí que no era la ausencia de vida, era la antesala del renacimiento, y sigo vaciándome, porque cada versión nueva de mí necesita soltar lo viejo, y en ese soltar, el vacío aparece, pero ahora lo reconozco, lo abrazo, porque aprendí que lo más luminoso de mí siempre llega después de la oscuridad del vacío. Hubo una etapa en mi vida en la que cada decisión me parecía un precipicio, cada cambio, un riesgo, cada paso, una amenaza. Vivía atrapado en un mar de pensamientos catastróficos. ¿Y si fallo? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si no es el momento? Mi mente no paraba. Era como un parlante a todo volumen, enumerando todo lo que podía salir mal. Me paralizaba, me drenaba, me alejaba de mí. Pero había algo más tenue, más sutil, casi imperceptible al principio. Era un susurro. No venía de la cabeza, venía del pecho. Y no decía mucho, no argumentaba, no convencía. Solo estaba ahí, como un latido, como una brisa cálida en medio de la tormenta. Era fe, una fe sin lógica, sin pruebas, sin garantías, pero fe al fin y al cabo. Durante un tiempo dudé entre ambas voces. La mente gritaba, la fe susurraba, y claro, lo que grita suele imponerse. Pero un día me cansé del ruido. Me di cuenta de que, aunque mi mente tenía muchas razones, ninguna me hacía sentir paz. Y ese fue el criterio que empecé a usar. Si algo me daba miedo pero al mismo tiempo paz interior, tal vez era el camino, porque el miedo habla del pasado, pero la paz viene del alma. Empecé a seguir esa sensación, aunque temblara, aunque todo en mí dudara, aunque pareciera ilógico, y cada vez que lo hacía, algo se desbloqueaba. A veces era una sincronicidad, a veces una intuición certera, a veces solo la certeza de que estaba siendo fiel a mí mismo. Y entonces entendí que la fe no se grita, no necesita convencer. La fe verdadera se siente, y no era una fe religiosa. Era una confianza íntima en que había algo más guiándome, algo dentro, algo que ya sabía el camino, aunque yo no lo viera aún. Y cuando me rendía a ese pulso interno, la vida se abría, no sin desafíos, no sin tropiezos, pero con propósito, con sentido, con una belleza que solo se revela cuando uno camina desde el corazón. Ahora cada vez que el miedo me grita, respiro, me pongo la mano en el pecho y escucho. A veces el susurro de la fe es débil, pero siempre está, y lo sigo, porque ya no busco certezas, busco verdad, y mi verdad no vive en la mente, vive en ese lugar donde todo se siente ligero, incluso cuando da miedo, y sigo practicando, porque el miedo no desaparece, pero ahora sé que puedo elegir, puedo escuchar el grito o el susurro, y yo elijo cada vez más creerle a mi corazón. Viví muchos años corriendo por dentro, aunque por fuera todo pareciera calmo. Mi cabeza no paraba nunca. Ideas, culpas, pendientes, memorias, suposiciones. Era como una radio mal sintonizada sonando las 24 horas. Me acostumbré tanto al ruido que ya no sabía cómo era el silencio. Y, sin darme cuenta, ese ruido me fue alejando de mí, de lo simple, de lo verdadero,
hasta que un día, sin planearlo, me detuve. Fue apenas un instante, un minuto, pero fue distinto a todo. Cerré los ojos, dejé el celular, apagué todo y me quedé en silencio. No porque supiera meditar, no porque buscara respuestas, solo porque estaba cansado, cansado del ruido. Y en ese minuto, algo sucedió, como si dentro de mí se abriera una ventana hacia otro estado, un espacio nuevo, o quizás el más antiguo de todos. Fue tan breve, pero tan real. No hubo palabras, ni imágenes, ni visiones, solo la experiencia de estar, de habitarme, de escuchar mi respiración sin intervenirla, de sentir el aire moverse por mi nariz, de notar el latido del corazón, y todo eso en apenas un minuto que desactivó capas y capas de tensión acumulada, un minuto que me mostró que no necesitaba hacer nada para volver a mí, solo detenerme. Después de ese día, supe que el silencio no era vacío, era presencia, era medicina, y que no se trataba de horas de práctica espiritual. A veces, lo que más transforma es una pausa sincera, una rendición al momento, un gesto pequeño pero profundo que rompe el hechizo de la prisa, porque ese minuto cambió algo en mí, me abrió una puerta que ahora sé que siempre había estado. Empecé a repetirlo, cada día, aunque fuera solo un minuto, a veces antes de dormir, a veces al despertar, a veces en medio del caos, y cada vez el ruido interno empezaba a ceder un poco más. No desaparecía del todo, pero ya no me dominaba, porque ahora tenía un refugio, un lugar dentro de mí donde podía volver, donde no necesitaba pensar ni resolver, solo ser, y eso, con el tiempo, fue reorganizándolo todo, mis emociones, mis decisiones, mi forma de verme. Descubrí que ese minuto de silencio no era el final de nada, era el principio de todo, porque desde ahí podía elegir distinto, podía responder en vez de reaccionar, podía sentir en vez de suponer, podía vivir en vez de sobrevivir, y sigo volviendo a ese espacio, cada vez que me pierdo, cada vez que el mundo grita, cada vez que mi mente me arrastra, vuelvo al silencio, a ese minuto sagrado que, sin saberlo, me enseñó a recordar quién soy. Estaba agotado, no del cuerpo, sino del alma. Había pasado años persiguiendo cosas, logros, afectos, reconocimiento, certezas, siempre detrás de algo, siempre creyendo que la paz estaba un poco más allá. Cuando logre esto, cuando tenga aquello, cuando llegue ese momento. Y mientras tanto, la vida se me escurría entre los dedos. Nada era suficiente, nada duraba. Todo era una carrera sin línea de llegada. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo, con el corazón cansado y los ojos húmedos. Algo en mí se rompió. Ya no podía seguir persiguiendo. Ya no tenía fuerza. Me senté en la cama, sin luces, sin música, sin esperanza. Y en ese silencio, me rendí. No como quien pierde, sino como quien suelta. Solté el deseo de controlar. Solté la urgencia de alcanzar. Solté la necesidad de forzar. Y fue entonces cuando algo cambió. No afuera, no de inmediato, pero dentro de mí se abrió un espacio, un alivio, una sensación de descanso que no venía del cuerpo, sino del alma. Era como si, al dejar de correr, el universo pudiera finalmente alcanzarme, como si todo lo que había estado buscando estuviera esperando justo donde decidí parar. Los días siguientes fueron distintos, no porque todo se resolviera de golpe, sino porque yo ya no estaba corriendo. Caminaba más lento, escuchaba más, observaba señales que antes me pasaban desapercibidas. Sentía que la vida, en su forma más sutil, me guiaba, me mostraba, me respondía, no con palabras, sino con sincronías, con encuentros, con sensaciones de certeza inexplicable. Aprendí que cuando uno deja de perseguir desesperadamente, lo esencial empieza a acercarse, porque ya no lo estás espantando con tu ansiedad, porque ya no estás diciendo sin darte cuenta que te falta algo. Estás diciendo, confío, estoy presente, estoy listo. Y esa vibración lo cambia todo.
Ahora cada vez que me descubro forzando, insistiendo, empujando, recuerdo esa noche, esa entrega, esa quietud que lo empezó a reorganizar todo, y me detengo, me vuelvo a mí, porque ya sé que no necesito correr detrás de nada, que cuando estoy en coherencia, el universo se mueve hacia mí, y sigo practicando, porque la urgencia vuelve, pero también vuelve mi elección, y yo elijo, una y otra vez, soltar, confiar, y dejar que lo que es para mí encuentre el camino hasta mi corazón. Durante años pensé que rendirse era fracasar, que quien se rendía, perdía. Me habían enseñado a resistir, a luchar, a sostener incluso lo que ya no tenía sentido. Y así viví, aguantando, callando, sosteniendo vínculos que me drenaban, caminos que me dolían, pensamientos que me limitaban. Creía que soltar era debilidad, que rendirme ante lo que sentía me haría menos fuerte. Pero llegó un momento en que el peso era demasiado. Y no porque la vida se pusiera más difícil, sino porque yo ya no podía seguir siendo quien no era. Me caí, no literalmente, pero sí por dentro. Y fue en esa caída donde lo entendí. No estaba perdiendo, estaba siendo honesto, me rendí. No al miedo, no al dolor, me rendí al amor, a mi verdad, a eso que llevaba años intentando susurrarme desde el fondo del alma. Rendirse no fue dejar de luchar por lo que importaba, fue dejar de pelear con lo inevitable, fue aceptar que había algo más grande que mi control, que había una inteligencia viva, presente, esperándome al otro lado del miedo, y cuando me abrí a eso, cuando solté la necesidad de tener todas las respuestas, algo se ordenó, no afuera, sino dentro de mí. La paz que sentí esa noche no venía de que todo estuviera bien, venía de que, por primera vez, yo estaba bien conmigo. No tenía certezas, no tenía garantías, pero tenía calma, y eso era nuevo, y eso era sagrado. Fue como si, al dejar de resistirme, me alineara con un río que siempre había estado ahí, pero que yo venía bloqueando con cada intento de control. Desde entonces, entendí que rendirse es un acto de amor, es confiar en lo invisible, es abrir los brazos, incluso sin saber qué viene, es decirle a la vida, te dejo entrar, con todo lo que traes, con todo lo que no entiendo, con todo lo que me desafía, porque confío en que hay algo más sabio que yo guiando este proceso, y lo sigo haciendo. Cada vez que la mente quiere tener el control, cada vez que el miedo aprieta, cada vez que la duda se cuela, respiro, cierro los ojos y me entrego, porque descubrí que rendirme no es caer, es abrirme, y al abrirme, me encuentro, me sano, me vuelvo uno con todo. Fue un momento breve, tan sutil que, si hubiera estado distraído, lo habría ignorado. Estaba solo, con los ojos cerrados, en medio de una práctica sencilla de respiración, y ahí, en ese instante suspendido entre el pensamiento y la presencia, escuché algo. No era una voz externa, no era un pensamiento más, era como un eco desde lo más hondo de mi ser, un murmullo que no decía palabras, pero que lo decía todo. No sé cómo explicarlo. No fue una revelación, no fue una visión, fue una certeza que me atravesó, como si mi alma hubiera hablado al fin y yo, por primera vez, hubiera estado listo para oírla. No vino con promesas, no me ofreció respuestas fáciles, pero me cambió, porque me reconocí, me vi sin máscaras, sin disfraces, me vi tal como soy, y fue suficiente. Desde ese día, algo se reconfiguró dentro de mí. Ya no busco afuera lo que solo puedo encontrar adentro. Ya no corro tras aprobaciones, ni me pierdo en pensamientos repetidos, porque algo en mí despertó. No fue un cambio radical en mi entorno, fue una mutación silenciosa en mi interior, y aunque por fuera todo parezca igual, yo sé que no lo es, porque ahora vivo desde otro lugar. Ese lugar no tiene nombre, es más una frecuencia, una manera de habitar el momento, de sentir el cuerpo, de honrar las emociones sin quedar atrapado en ellas. Es esa conciencia que me observa incluso cuando me caigo, que me abraza incluso cuando me niego, que me recuerda una y otra vez quién soy incluso cuando me olvido. Y no digo que ya no tenga días difíciles, los tengo, pero ahora sé que no estoy solo, que hay algo más en mí,
y que siempre estuvo ahí, solo esperaba ser escuchado. Y cada vez que me vuelvo a ese lugar, cada vez que respiro profundo y me sumerjo en mi centro, esa voz vuelve, no para imponer, no para gritar, sino para recordarme que la transformación real empieza cuando uno se atreve a oírse. Desde entonces, ya no soy el mismo, no porque todo cambió, sino porque yo cambié mi forma de estar en lo que es. Y eso lo cambia todo, porque cuando uno se escucha de verdad, no hay regreso posible a la inconsciencia. Lo profundo ya habló, y ahora, el alma guía. Dime, ¿cuánto tiempo más vas a ignorar esa voz que te llama desde dentro? ¿Cuántas veces más vas a cerrar los ojos ante las señales que te rodean, pensando que aún no es el momento? Si algo dentro de ti se movió hoy, si alguna palabra te tocó, si un solo suspiro te recordó quién eres, entonces ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo. No hace falta que entiendas el cómo, basta con que sientas, que te permitas estar contigo, aunque sea por un instante cada día, porque a veces lo más poderoso no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Y si empiezas a actuar desde ese lugar de verdad, de alma, de presencia, el universo lo siente y responde. Tú no estás aquí por casualidad, lo sabes. Algo te trajo, algo dentro de ti pidió este encuentro. Y ahora que lo has tenido, no lo ignores, honra lo que sentiste, aplícalo, hazlo parte de ti, aunque sea en lo más pequeño, porque ahí, en lo sutil, en lo cotidiano, en lo profundo, es donde nace la verdadera transformación. Y si este mensaje tocó tu alma, si sentiste que este contenido fue hecho para ti, entonces te invito a volver, a caminar juntos, a seguir profundizando cada día en esta conexión contigo y con el campo infinito de posibilidades que te espera. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y vuelve aquí cada noche para recordar lo que el alma nunca olvidó.